13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tenemos, don José Gómez, en la música? Estamos disfrutando a Eugenia León. Esto se llama Te Hubiera Sido Antes, una canción muy conocida de Omarcito, pero bueno, pues aquí en la versión de Eugenia León. Híjole, con la voz de la gran Eugenia León. Nos preguntan por qué estamos saliendo, es que hay tiempos oficiales del INE que tenemos que estar cumpliendo y de acuerdo al mandato de los lineamientos del INE y de la Ley Federal de Telecomunicaciones tenemos que estar estableciendo los horarios porque, Iván, usted va a estar escuchando más spot de partidos políticos porque ya empezó el proceso electoral, entonces tenemos que estar cumpliendo con una normativa, con una legislación tanto en telecomunicaciones como nos marca los tiempos oficiales, que son los tiempos que tenemos que darle a los partidos de acuerdo a la ley. Efectivamente, como estación de radio estamos obligados a cumplir con esa ley. Así es, gracias. Saludamos con mucho gusto a la secretaria de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a la doctora Mónica Rangel. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es, todo tu auditorio, aquí a tus órdenes. A ver, doctora, pues el corte COVID, ¿cómo vamos? Las recomendaciones, todo lo que tenemos que hacer para estar pues en la sintonía de lo que pueda suceder en torno a esta pandemia, doctora. Sí, me es importante estar vigilando el contexto internacional, porque el virus va dando vuelta en el mundo y en este momento Europa está con una transmisión muy importante, prácticamente 4 veces más que la primera ola epidémica que tuvo. Y esto fue derivado precisamente de apertura de actividades, sobre todo recreativas, turísticas y en la parte de escuelas. En este momento hay más de 8 países que ya están estableciendo restricciones importantes, toques de queda inclusive, y han suspendido todas las actividades no esenciales. Esto lo tenemos que observar porque no podemos nosotros en San Luis Potosí hacer lo mismo y que podamos pasar un semáforo rojo que prácticamente para nuestra economía sería realmente difícil ya en este momento, pero también para nuestro sistema de salud. Estados Unidos también está con una transmisión muy relevante, sobre todo después, y ahorita escuchaba lo de los tiempos de electorales, después de esta situación que se da con la elección en Estados Unidos y la gran movilidad que se dio en el país, prácticamente el día de hoy está reportando la mayor cifra, más de 185,000 casos en 24 horas, la mayor cifra de toda la pandemia y también el mayor número de muertes que reportaron durante esta semana. Entonces son situaciones nuevamente que tenemos que aprender, que nos da la oportunidad de ir atrás de la aparición de esta segunda ola epidémica para Europa, ya la tercera para Estados Unidos. Y en el caso de México, pues vemos que hay algunos estados que también están regresando a rojo, otros que ya están alertando de una posibilidad de regresar a rojo y que hay incrementos también de casos. En el caso de San Luis Potosí logramos contener ese crecimiento, empezamos a ver un crecimiento exponencial hace aproximadamente 3-4 semanas y de ahí empezamos a bajar, a contener y actualmente estamos más en una meseta que en un franco descenso. Sin embargo, sí es importante comentar que nuestros hospitales se mantienen también en una meseta entre un promedio de 400 personas que están hospitalizadas, tanto intubadas como únicamente hospitalización, y esto no lo podemos perder de vista en razón de que viene la jornada invernal, viene temporada invernal en donde empiezan a bajar las temperaturas y el virus se empieza a transmitir más fácil y tenemos menos espacios abiertos, menos actividades al aire libre. Entonces son acciones que tenemos que tener muy claras de que el virus no se va a ir, el virus sigue ahí, se transmite muy fácilmente y no nos podemos olvidar de él, no nos podemos cansar del COVID. Sabemos que escuchamos COVID por todos lados, pero es una realidad y el COVID mata, que es algo que hemos estado insistiendo mucho. El COVID mata y si lo olvidamos, pues bueno, podríamos en un momento dado complicarnos y morir. Entonces este es nuestro panorama de cómo estamos actualmente. Doctora, muy buena tarde, le saluda con gusto Omar Gómez. Oiga, ¿cuál es el seguimiento que se le está dando a los pacientes que ya se recuperaron del COVID-19? Bueno, pues sabemos que hay secuelas tanto respiratorias como cardíacas y entre otros. Sí, Omar, gracias por esa pregunta. Efectivamente hemos estado observando que en los pacientes que se recuperan de COVID, y no solamente aquellos que estuvieron hospitalizados, sino también aquellos que pasaron su enfermedad en casa,
llegan a presentar una situación de hasta 3 meses con una dificultad respiratoria al momento de caminar en espacios cortos, inclusive una tos persistente, y llegan a presentar, ya cuando tienen otro tipo de complicaciones también, alguna situación de problemas cardíacos, y no olvidemos la parte también psicológica. Entonces estamos nosotros dando un seguimiento a los pacientes. Estamos por empezar a aperturar en nuestros hospitales, sobre todo Soledad, espacios para la rehabilitación pulmonar. Se tienen que hacer ejercicios para volver a recuperar esa capacidad del pulmón para que pueda permitir la entrada de aire. Y esto se puede hacer también en casa a través de inflar globos y de estar haciendo este esfuerzo pulmonar para que puedan romperse. Se hacen como fibras, como cicatrices también dentro del pulmón, y estos se tienen que romper para volver a dar capacidad a los pulmones. Entonces estamos ya en este proceso. Es un virus nuevo, estamos aprendiendo nuevas cosas, y pues bueno, esto se va a ir modificando conforme vayamos sabiendo más, tanto de la enfermedad como de sus secuelas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí causa secuelas, no en toda la población, es en una menor proporción, pero pues hay que atenderlo y hay que darle seguimiento. Muy buenas tardes, doctora. La saluda Juan de Dios. Pues sabemos que es el 14 de noviembre, Día Internacional de la Diabetes, pero pues combinada con el COVID. Vi que usted mandó un mensaje de que hay que movernos para evitar el sobrepeso en este aspecto. Sí, en este mes hay 2 fechas relevantes. El 12 de noviembre, que se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de la Obesidad, y hoy precisamente el 14 de noviembre el Día Internacional de la Diabetes. Y aquí la tercera causa en donde hay mayor complicación y defunciones por COVID, por ejemplo, es precisamente diabetes. En la última encuesta nacional de salud que se acaba de publicar, se observa un incremento en la diabetes en la población mexicana. Estamos por recibir los datos de San Luis Potosí ya de manera específica, pero no va a ser diferente al resto del país. Y tenemos que movernos el sedentarismo, y estamos también en esta parte desde los niños. O sea, ya se está empezando a observar obesidad, por ejemplo, en los niños desde 0 hasta 4 años. Y esto incrementa hasta el 75% en los adultos, es decir, el 75 de cada 100 personas adultas mayores de 20 años tenemos sobrepeso u obesidad, y eso nos va a desencadenar precisamente enfermedades como diabetes o hipertensión. Es uno de los factores de riesgo, no nada más para COVID, sino también para otro tipo de enfermedades, como enfermedades renales, para influenza también, que se complica y llega a dar mayor posibilidad de defunción. Y comentarte que, por ejemplo, de los pacientes que hemos visto que se complican cuando tienen COVID y además diabetes, se incrementa en un 4 veces más la posibilidad de morir que en caso de que no se tuviera diabetes. Entonces, de ahí la importancia de estar al pendiente. Desde los 20 años tenemos que acudir a una unidad de salud a que nos hagan un estudio para saber cómo está nuestro azúcar en sangre, y pues hay que caminar por lo menos 30 minutos al día. Lo podemos hacer alrededor de la casa en este momento que no tenemos esa posibilidad de tanto movimiento, de poder hacer otro tipo de actividades, o inclusive dentro del mismo domicilio, en donde se puede complementar estos 20 o 30 minutos de caminata, que no tiene que ser tampoco una actividad física que sea tan extenuante, y cuidar la alimentación, ¿no? Que sea sana, variada, suficiente, y en este sentido evitar azúcares, evitar la parte de harinas, que es lo que más llega a producir grasa. No, pues nos la pone muy difícil, doctora, porque... Ay, ya sé, sobre todo ahí en la Huasteca, pero podemos... No, aquí lo importante es moverse. Sí, así es. Tú puedes modular, digo, en lugar de 10 tortillas, desayuno, comida y cena, 10 enchiladas, que además, digo, lo valen, yo sé que lo valen. Doctora, hoy me comí 12, imagínese. No, hay que reducirlo, podemos hacerlo a 3, sí. ¿no? Y esto nos va a ayudar para poder incrementar el consumo de verduras, que también hay que hacerlo de frutas, y por lo menos comer 3 alimentos fuertes al día: desayuno, comida, cena, y 2 colaciones. No podemos dejar pasar más de 5 horas sin consumir algún alimento, de tal manera que nuestro cuerpo siempre esté procurando mover también todo lo que es el organismo, para poder captar todo lo que serían las proteínas, las vitaminas, las grasas.
y que esté metabolizando. Entonces esto también nos va a ayudar a que esté siempre activo, a que no entre en descanso, y obviamente lo que hace es acumular grasa para prepararse en un momento dado si tuviera que responder ante una situación de alerta, que es lo que hace el cuerpo. Pero si lo estamos moviendo, ya sea con actividad física y además comiendo de manera intermitente, nos va a permitir que nuestro cuerpo esté todo el tiempo listo para estar metabolizando los alimentos y obviamente no estar subiendo de peso. Pues doctora Mónica Rangel, como siempre, es un gusto saludarla y escucharla. Nos escuchamos en 15 días, doctora. La semana que entra viene el doctor Lusto. Pero como siempre, con esta radiografía de la pandemia y sobre todo que la gente esté en comunicación con la gente de la Secretaría de Salud, porque a cualquier indicio de un síntoma, luego ir a su unidad de atención médica. Doctora Mónica, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazote y estamos en comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Mónica Rangel, híjole, escúchenla, a cualquier síntoma, vámonos, luego lo va a atender. Regresamos. Solo un breve instante para continuar en emsavalles.com Radio.